Dios les bendiga en el nombre de Jesús en esta mañana. Que la paz de Dios llene nuestros corazones, se manifieste en nuestras vidas en el nombre de Jesús. En este día de devocional, leemos la palabra del Señor en Juan 15:4. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermosa la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla y nos enseña que para que nosotros demos frutos necesitamos permanecer en Él. Porque dice la palabra de Dios que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Asimismo nosotros, por sí mismos, nosotros solos, solitos, por nuestro propio deseo, por nuestra propia naturaleza, centrados y enfocados en nosotros mismos, no vamos a dar el fruto que Dios espera que nosotros demos. Necesitamos estar conectados, necesitamos permanecer en la vid. Necesitamos estar conectados a esa vid. Necesitamos nosotros estar arraizados con Él para que nosotros podamos dar frutos, porque nosotros somos como esos pámpanos conectados al árbol. Asimismo nosotros, si estamos conectados a Dios, a Cristo, es que nosotros vamos a tener vidas fructíferas, vamos a tener matrimonios fructíferos. Todo lo que hagamos va a prosperar. Nuestra vida espiritual va a prosperar, va a avanzar, no va a quedarse estancada, ni vamos a retroceder para atrás. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo, pero lo que pasa es que a nosotros nos falta permanecer. Y como no permanecemos, entonces que no vemos la manifestación de lo que Dios dice en su palabra. No vemos esa manifestación del fruto de Él en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Necesitamos permanecer. Si no estamos permaneciendo, va a ser difícil que nosotros llevemos vidas fructíferas. El carácter no va a ser cambiado. Vamos a estar lidiando siempre con ese temperamento. Vamos a estar lidiando siempre con esas emociones, que son fluctuantes, esas emociones que son arrastradas, llevadas por donde quiera. Y no vamos a ver una estabilidad emocional. Porque Dios quiere que nosotros vivamos estables emocionalmente, alineados a Él, alineado al diseño de Dios. Dios puso esas emociones en nosotros, pero estas emociones fueron distorsionadas con la caída del hombre, porque en el hombre Dios no puso esas emociones que nosotros hoy manifestamos, de temor, de ansiedad, de depresión. Esto no es el diseño de Dios. Todo esto fue alterado con la caída del hombre por el pecado. Pero si nosotros permanecemos en Él, vamos a tener ese fruto en nuestras emociones. Vamos a alinear nuestras emociones al Padre. Vamos a tener nosotros pensamientos de bien y no de mal, sino que los pensamientos de Dios van a ser manifestados en mi vida, el fruto de Dios en mi vida. Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios nos dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien, son de un futuro y de una esperanza. Pero nosotros muchas veces manifestamos pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, manifestamos no teniendo esperanza, no vemos la esperanza. Caminamos muchas veces como que no tuviéramos esperanza, en sequedad,
desalineados, desalentados, desanimados. Pero si nosotros permanecemos en la vid, que dice la palabra acá, es que nosotros vamos a ver lo que Dios dice, como cuando Dios nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, dice, no se turbe vuestros corazones. Dios dijo que nos dejaría su paz, pero no vamos a ver la manifestación de la paz en mi vida, en nuestra mente, en el interior, en el corazón, si no estoy permaneciendo. Lo que pasa es que no permanecemos, porque cuando vemos que una rama se desprende del árbol, esa rama cae y esa rama a los días se empieza a secar. Y así somos nosotros espiritualmente. Cuando nos desprendemos de Él, nos empezamos a secar por dentro espiritualmente. Y al estar seco espiritualmente, va a haber una manifestación de esa sequedad. Y por ende no va a dar un fruto. La hoja se seca. Pero si permanecemos en la vid, nuestra hoja va a estar verde, vamos a estar reverdeciente, nuestra vida espiritual va a estar verde, vamos a reverdecer. Toda nuestra vida va a estar reverdeciendo. Aquello que reverdece es aquello que va próspero, que nos va llevando a un avance. En cambio, lo contrario es sequedad. La sequedad nos desanima, nos desalienta, no hay esperanza. Pero cuando nuestra vida está verde, reverdecemos, y el propósito de Dios es que nuestra vida, que estemos en ese reverdecer. Pero la rama se mantiene verde y se mantienen con todos los nutrientes necesarios para que esa rama esté fuerte y esté las hojas verdes, porque está conectada a la vid. Y así nosotros necesitamos estar conectados, permanecer en la vid que es Dios, en la vid Jesucristo, que es Jesucristo, por medio de Él, para que tengamos esa vida que nosotros queremos, una vida abundante. La palabra del Señor, la palabra de Dios nos habla y nos dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Una vida abundante es una vida que tiene una persona, manifiesta una vida abundante cuando hay gozo, cuando hay paz. Paz en el corazón, paz en el alma, paz en el hogar, paz en el matrimonio, paz en la casa. Nuestra atmósfera es una atmósfera de tranquilidad, de paz. Porque el propósito de Dios es que tengamos paz, sobre todo la paz interior, porque lo de adentro va a manifestar lo de afuera. Pero necesitamos permanecer. Y eso es lo que nos pasa. Por eso no vemos este fruto. La palabra de Dios, mis amados, no falla. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios tiene una manifestación porque sus palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios cambia, renueva, transforma. Es un bálsamo para nuestras vidas. Pero necesitamos permanecer. Pero el afán de la vida nos desconecta del Padre, nos desconecta de Dios. Por eso la palabra del Señor nos habla de que cuando nosotros estamos afanados es cuando aquella semilla no da fruto. Y nosotros necesitamos poner nuestra vida, ver cómo realmente nosotros estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos manifestando en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver realmente qué es lo que necesitamos, que veamos. Yo les animo para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Estamos afanados y por eso me desconecto de Dios y no veo el fruto en mi vida. La palabra del Señor nos habla claramente en la parábola del sembrador
Él habla. Y Él habla de que la semilla cae. Pero la semilla cae, dice, entre espinos. Y está representando entre espinos una vida llena, una vida de afán, una vida de una persona afanada, engañada por obtener lo material, enfocados en lo terrenal. Y esto ahoga la palabra y se hace infructuosa. Entonces no hay un fruto que se va a dar. Porque esta palabra es para que nosotros veamos cómo están nuestras vidas. Y en esta mañana de reflexión, ¿cuál es el fruto que tú estás proyectando? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? Porque si ves que tu vida no tiene estos frutos que Dios dice en su palabra, entonces necesitas conectarte. Necesitas conectarte con la vida. Volver nuevamente y permanecer. Conectarte y permanecer. Porque si no permanecemos, no vamos a ver la manifestación del poder de Dios, de su verdad, de sus promesas, de su palabra. Porque Él dice, el pámpano solito por sí no puede llevar fruto. Así nosotros, separados de Él, no podemos hacer nada, no podemos manifestar frutos, porque nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, está distorsionada y por ende no hay un fruto. Por eso necesitamos estar conectados con el Padre, por medio de Él, para que podamos llevar ese fruto. En nombre de Jesús, que Dios te bendiga en esta mañana, que puedas verte en el espejo de la palabra, porque Dios está deseando que sus hijos seamos hijos fructíferos, porque ese es el diseño del Padre. Él nos diseñó para que seamos fructíferos. Por eso necesitamos estar conectados con esta vid verdadera, que es Jesucristo, por medio de su palabra, de una búsqueda, de una intimidad con Él, en oración y en una búsqueda constante día con día hacia el Padre. Que Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y te invito, si tú no te has suscrito a este canal, que te suscribas para que esta palabra le pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga, nos vemos para la próxima.